Alberto Gil Suart, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Al contrario, eres un panista en receso. Un panista en receso. ¿Sigues siendo panista? Yo digo en retiro, sí, siempre seré panista. Ya les dije que a mí me sacan del pan en caja y con los pies por delante. Entonces esperemos que no sea pronto. El tema obviamente es el pasado proceso electoral. El resultado para el PAN es absolutamente catastrófico. Creo que no hay otra expresión que sea más correcta que esa. La campaña de Anaya fue una pésima campaña, según yo, y además yo fui, cuando menos en lo que escribí, un crítico sistemático sin mayor éxito. Pero así están las cosas. Y tú fuiste uno de los que anticiparon primero que las cosas iban muy mal. Vamos haciendo este balance. Es el peor resultado de nuestra historia desde que se celebran elecciones competitivas en México. Regresamos a los niveles de la oposición testimonial de los 80s. Tenemos una representación en la Cámara de Diputados menor a la que tuvimos cuando aparecieron los pluris, que fue el primer levantón que tuvo el PAN en términos de representación en la Cámara de Diputados. 86. Regresamos al nivel por debajo del primer Senado ya plural, 1997. Prácticamente estamos en los mínimos de votación en los últimos 30 años. Es la campaña presidencial que menos votos recibió. Y yo lo atribuyo a dos factores que desafortunadamente anticipé. El primero es que se rompió la vida institucional del PAN y al falsearse la democracia interna, el partido quedó tocado en cuanto a la capacidad de generar acción colectiva, de unificar el partido y sobre todo trabajar juntos en el objetivo. Esta apropiación de Ricardo Anaya de la candidatura nos costó muchísimo, nos costó una parte del PAN que se fue, pero también nos costó en términos de vitalidad para lo que sigue. Esta confusión que estuvo presente desde que él inició la dirigencia, de ser dirigente y candidato o precandidato, rompió la vida institucional del PAN y las consecuencias están a la vista. El segundo error es el Frente. El Frente no le dijo nada a la gente, el Frente fue muy mal negocio para el PAN. El Frente nada más le aportó 4 puntos porcentuales al PAN, pero muchos panistas nos abandonaron cuando nos vieron en el matrimonio a convivencia que significó, Los 4 puntos porcentuales que en todo el aportaron país. Es la suma de los votos. La suma de lo que da Movimiento Ciudadano más el PRD. Le dan 4%. Pero hay una encuesta, un histórico de encuestas, que nos dice que el mes siguiente a la firma, a la suscripción del pacto del Frente, caímos 10% en la intención de voto. No le gustó al panismo, pero tampoco le gustó al perredista ni tampoco al emesista. ¿Qué pasó en Jalisco? Los emesistas votaron por Alfaro, pero votaron por Andrés Manuel. Hay un diferencial enorme de votos. Pero no más en Jalisco, parece que en toda la República. En toda la República, más o menos en lo que el Frente recibe en lo local y lo que recibe el PAN. En el Frente. Alfaro fue por su cuenta. Pero no, hubo Frente Federal en Jalisco. Todas las candidaturas federales, Senado y Diputaciones federales, fuimos juntos. El Senado se lo regalamos a MC. Sí, bueno, perdón, yo me refería a lo local. En lo local no hubo en efecto, pero en el federal sí lo hubo. En la Ciudad de México, el PAN le aporta a Alejandra Barrales 650,000 votos y el PRD nos aporta 230,000 a la candidatura de Anaya. O sea, los números no cierran, fue un desastre. No, fue un desastre, fue muy mal negocio. Le dimos 137 distritos al Frente, Movimiento Ciudadano y el PRD, y nosotros nos quedamos prácticamente en los huesos y ahí están los resultados. Tenemos la menor representación. Nos dijiste dos factores. Esos son los dos factores, la institucionalidad y, por supuesto, el Frente. Ahora, voy a añadir un tercero que me parece muy relevante. Una pésima campaña. Una campaña muy mala. Un mal equipo y una cuarta, que no sé cuál es el primero. Un pésimo equipo de campaña. Pues le dejaron la campaña ¿A quién? Al foxismo. Ese es Bueno, y a Jorge Castañeda. Y le dejaron también la campaña a quienes no estaban en el PAN, que incluso repudiaban del PAN. Y ahora hay un problema también en cuanto al discurso de la candidatura presidencial. No podía decir nada. Porque sus equilibrios estaban muy frágiles. Si se hacía a la derecha, le renegaban la izquierda. Y si se acercaba a la izquierda, le renegaba el PAN. El Frente pudo haber tenido cierto sentido si se hubiera basado en un programa discutido de antemano, pero no fue así. Lo único que significó el Frente fue una suma de montoncitos. Tú me apoyas a la candidatura presidencial para no tener proceso interno, yo te hago a ti candidata a la jefatura de gobierno y sumamos a Movimiento Ciudadano
con Jalisco y sumamos a una partecita de otros partidos o de estos partidos en los estados. Un simple acuerdo de pragmatismo electoral sin sustancia. Y eso fue algo que se reflejó claramente en la campaña. Cuando yo digo que fue una pésima campaña, bueno, creo que fue un mal candidato Anaya también, es decir, no prendió. Pero aparte el discurso efectivamente fue un discurso que no articulaba. Comenzó con el ingreso básico. Empezó con el ingreso básico y terminó con... Promovía el asunto del cogobierno, Sí, gobierno de coalición. Del gobierno de coalición, que no tenía mayor sentido. Y terminó en una cosa, vamos a meter a la cárcel a Peña. Ese fue el discurso. Que uno ahí se pregunta, primero, ¿qué es otra parte de la campaña? No fue una campaña contra Andrés Manuel López Obrador, fue una campaña contra Peña Nieto y al final contra Peña Nieto y MIT. Sí. Entonces, hay dos principios elementales. ¿Quién es tu enemigo? Y tampoco puedes abrir un segundo frente si no lo necesitas. Pero además, la estrategia estuvo muy mal planteada. Pensaron que podían reeditar el 2006, que la gente iba a tenerle miedo a Andrés Manuel y que con el miedo iban a ganar. Pero jamás utilizaron una campaña, ni siquiera, ya no nunca digo tocaron negativa, a Andrés Manuel. De contraste. Nunca tocaron a Andrés Manuel. Y a eso voy. En lugar de rivalizar con Andrés Manuel, lo que hicieron fue jugarse la semifinal con el PRI, pensando que después de esa semifinal el PRI los iba a ayudar a ganar. No le puedes declarar la guerra a un actor y luego pedirle que te ayude para ganar la siguiente guerra. Era un absurdo. Pero ya había una lógica, ¿no? Digo, me la imagino yo, con gente que estaba muy cercana a él, que no era del PAN, y bueno, tiene nombres y apellidos. La lógica era como Andrés Manuel está cooptando el voto de la rabia y del enojo, nosotros vamos a ser más radicales que Andrés Manuel. Entonces, si él dice que no va a tocar a Peña, nosotros lo vamos a meter a la cárcel. Entonces era una carambola de tres bandas. Sin duda. Tú le pegabas a Peña y entonces ibas a cosechar o le ibas a quitar a Andrés Manuel ese voto del enojo, de la rabia que se decía que existía. Fue absolutamente irracional. Pero eso ni siquiera se reflejaba en los números. O sea, cualquier encuesta te decía todo lo contrario. Ya estaba definido el antisistema. Ya estaba decidido claramente quién iba a representar el campo antisistema. Lo que nunca se decidió es quién iba a defender el otro extremo. El extremo de la gente que quería una defensa inteligente de la democracia, una defensa inteligente de la economía abierta de mercado, una defensa inteligente de la función del Estado en la generación de oportunidades, una nueva propuesta en materia de Estado de Derecho. Nos fuimos a las simplificaciones. Vamos a meter al PRI a la cárcel, vamos a meter a Peña a la cárcel, vamos a tener comisiones internacionales, cuando lo que la gente quería es no miedo, sino esperanza, canalizar la indignación. Basta ver las imágenes después de la elección, cómo la gente se desbordó, recordando que su voto tiene sentido, que su voto define las cosas, genera un mandato que relegitima la democracia, mientras los frentistas estaban prácticamente secuestrados en el resentimiento. Estaban más preocupados por expulsar a disidentes o por meter a la cárcel incluso Felipe Calderón, que lo denunciaron penalmente 2 semanas antes de la elección. Un verdadero sinsentido. Una estrategia muy mal planteada. La rivalidad natural era contra Andrés Manuel López Obrador. Estaba en la boleta, no por el segundo lugar. Y bueno, estaba en la boleta. Tan le salió mal, pues que se quedaron en un segundo lugar. Peña Nieto no estaba en la boleta. Estaba en la boleta. Y ya de alguna manera la gente había descontado el significado de Peña. Andrés Manuel López Obrador nunca dijo que iba a castigar o a vengarse de Peña Nieto. Y ahí está el resultado. La gente no le importaba eso. Sí le importa la justicia, creo que le importa el combate a la corrupción, así no lo dijo, pero no era por esa vía de revanchismo oportunista como íbamos a encontrar una alternativa. Bueno, ¿qué es lo que viene para el PAN? Tiene el desafío de reconstruirse, tiene el desafío de replantearse muchas cosas. Yo diría que las 3 cosas que tiene que hacer en el corto plazo el PAN es, por un lado, una reconciliación profunda. ¿Puede? Debe. Llamar, ¿Puede? invitar. Mira, va a depender mucho de las actitudes que tome la actual dirigencia. Reconciliación profunda, y hay que regresar a los que se fueron y perdonarnos entre nosotros y, sobre todo, tratar de reencontrarnos con las razones que antes nos tuvieron juntos. 2, una reingeniería institucional. Hay que recuperar la institucionalidad del partido. Nunca más un dirigente candidato. Eso le rompió el eje a la vida institucional del PAN. ¿Qué había pasado con el PRI con Madrazo en 2006? Es que no aprendimos de esa lección y nunca había pasado en nuestra historia. Y la tercera, el partido debe tener un proyecto
claro de futuro para México. Debe ser una oposición clara, responsable, útil, pero muy definida en la defensa de ciertos valores. Democracia liberal, libertades económicas, políticas y sociales, libre empresa, empeño particular, servicios públicos, federalismo, etcétera, etcétera. Bueno, en el PAN coexisten dos vertientes históricamente, ¿no? Una vertiente liberal y una vertiente más bien de tradición católica, ¿no? Y una de las características de este proceso electoral fue que todos los candidatos, prácticamente todos, tenían una posición bastante conservadora en todos estos temas. Ni uno solo se escapaba. Y tampoco se escapó el candidato, es decir, Ricardo Anaya, ¿no? Entonces, ¿realmente tiene el liberalismo futuro dentro del PAN? Yo creo que sí, porque como bien dices, ha habido dos venas en nuestra existencia. Esas dos venas son dos tradiciones que han coexistido en el partido. Pero no está peleado la defensa de ciertos valores con la defensa de la libertad, sobre todo las libertades económicas. Yo creo que el PAN está obligado a cubrir ese espectro. Es el que está vacío. El espectro del centro liberal es el que está vacío en nuestro país. Andrés Manuel no es un liberal. Andrés Manuel es un conservador, estatista. México necesita también una opción que contraste con eso, una opción que defienda ante todo la libertad de emprender, de pensar, de expresarse, de creer, la libertad de transitar, la libertad de producir, en fin. Y ese es el eje. ¿El PAN lo puede encarnar? Yo creo que el PAN tiene esa vocación natural, pero para que lo pueda hacer, lo que se requiere es una renovación generacional y entender que el electorado al que estamos, a los que debemos convocar, es un electorado que ya cambió demográficamente, que no le interesa una opción conservadora en lo moral, que le interesa una opción que sepa distinguir claramente que el Estado no se mete en la vida privada, pero que el Estado sí tiene obligaciones de generar condiciones de vida dignas. Ahora, en todo este proceso hay un personaje central, tiene nombre y apellido, se llama Ricardo Anaya, que al principio, bueno, fue espectacular, digamos, su ascenso, como haya sido, fue espectacular, y después ahora es espectacular su caída. ¿Qué futuro le ves a Ricardo Anaya en el PAN? Pues va a depender de él. Si él dobla la apuesta, su futuro va a ser muy complejo. Si él sabe reconocer lo que pasó, es autocrítico, se apuesta por dejar al partido a que se reconstruya, creo que tendrá el reconocimiento y tendrá futuro en el PAN. Pero si apuesta a la ambición, si apuesta a mantener su presencia a toda costa en el partido... ¿Puede? Yo creo que siempre se puede. Por supuesto que uno se puede atrincherar en el partido. De entrada... Normalmente una derrota de esta naturaleza pues conlleva la renuncia o en fin... Si no entiende que debe asumir responsabilidades y se atrinchera en el partido y sigue rompiendo la institucionalidad, no convoca una elección o manipula el padrón, pues va a tener, yo creo, un paso muy poco digno en el partido. Muchas gracias, Al contrario, Roberto. muy buenas noches, gracias. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.